Lela, esta socialización la va a hacer el ingeniero Silva. Entonces, ingeniero, le recordamos a los ponentes que el tiempo destinado a este proceso son tan solo 20 minutos. Entonces, si tenemos en cuenta esta finalización. Buenos días, venimos de la sede de graduando de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Soy ingeniero de sistemas, mi nombre es Jesús Silva y vamos a empezar esta exposición sobre computación paralela. En Córcuvila se ha creado el grupo de investigación sobre computación paralela, digamos, innovando, digamos, aquí en el territorio de con este tema de la computación paralela, dado de que en otras partes del mundo ya viene muy avanzado. Vamos a mirar muy rápidamente computación paralela. Los primeros microprocesadores utilizaban algo que se llamaba CIS, C complejo de instrucciones. Este C complejo de instrucciones ocupaba muchas instrucciones, eran aproximadamente un promedio de 156 hacia arriba instrucciones, lo cual generaba una complejidad en la programación de estos microprocesadores. Además de ello, se utilizaba lo que se llaman muchos ciclos de máquinas. Esos ciclos de máquinas tienen que ver con la velocidad con la que funciona el microprocesador. Digamos, en esa carrera de velocidades en el microprocesador, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron incrementando esas velocidades. Vamos a ver entonces cómo esas velocidades llegan a un tope, y al llegar a ese tope hay unos problemas de gasto de energía, además de problemas de generación de calor. Y para enfriarlo, entonces hay que utilizar más energía y ello hace que esto se vaya complicando. Que son microprocesadores que tratan de ejecutar sus instrucciones en un solo ciclo máximo. Eso quiere decir que son muy pocos, digamos, los ciclos de reloj que se necesitan para ejecutar una instrucción. Entonces, la primera usada, digamos, organización de microprocesador fue esta de von Neumann. Esta quiere decir que tenemos un circuito que está los datos de la memoria tenemos tanto la programación que se va a ejecutar para un En este modelo ya se mejora y se separan tanto los datos como el programa que vamos a ejecutar. Eso hace
que se puedan ejecutar, digamos, paralelamente. Entonces, mientras la memoria de datos está sin uso, podemos estar ejecutando instrucciones y en cualquier momento se puede usar esos datos, con lo cual no va a tener que esperar que esté el bus libre, ¿no? Porque cada uno de los dos tiene un bus reservado para él. Y abajo podemos mirar entonces el que nos está contando o nos está dando los latidos para el funcionamiento de ese microprocesador. Siguiente. Después de tener esos dos modelos, digamos que todos los que en este momento tienen un computador portátil de mesa, de escritorio, van a tener estas ventajas. Digamos, las últimas ventajas serían tener doble núcleo. Ese doble núcleo se refiere a tener, digamos, físicamente los dos microprocesadores. ¿Por qué decíamos que la carrera de ir aumentando frecuencias en los procesadores se vio frenada por el problema de la generación de calor? Eso hizo que pues se replanteara esto y en vez de tener un microprocesador corriendo a demasiada velocidad, ¿por qué no tener dos corriendo en paralelo y repartir cargas? Diríamos que en ese sentido pues no es que vaya a ser el doble de desempeño de uno solo, pero sí aumenta un poco sin necesidad de aumentar la frecuencia de funcionamiento. Entonces, teniendo esos dos procesadores funcionando, digamos que están menos sobrecargados que teniendo uno. Y además, la frecuencia en este momento, digamos, comercialmente, digamos que llegó a 4 GHz. Y ahí como que se estancó. Entonces, de 4 GHz hacia abajo tenemos todos los microprocesadores en este momento funcionando. Miramos también que se hablan de cachet de dos niveles, nivel L1 y nivel L2. Esos dos niveles hacen referencia a que el nivel L1, digamos que es una memoria que está sobre el mismo integrado, sobre el mismo microprocesador, y por estar sobre él, entonces es más rápida, ¿no es cierto? La L2 ya digamos que hace parte de la memoria principal del computador, por decirlo así, y no complicarnos con tanto término, y digamos que está más lejos y hay que salir a buscar los datos y traerlos hasta el microprocesador. Por lo tanto, entonces se está consumiendo un tiempo que hace que de nada el procesador sea rápido, ¿no es cierto? Cuando tiene que ir a buscar un dato y volverlo a traer. Esos rendimientos y esa prebúsqueda, o lo que le llaman el prefetch o el fetch, que tanto problema causa en la ejecución de un programa cuando se quiere ejecutar un programa y ocurre lo que se llama un salto que indica que esa ejecución tiene que ser suspendida y irse a otras localidades de memoria. Eso genera un problema porque hay que hacer, digamos que hay que guardar unos valores que estaban previamente ejecutándose. Y al ejecutar ese salto, entonces también va a haber una pérdida de rendimiento. Siguiente, por favor. Miremos aquí entonces, digamos, las varias capas sobre las que se cimienta el hardware y hacia arriba cómo se puede manejar ese hardware, o sea, la maquinaria que tenemos física, ese computador que estamos mirando, ¿no es cierto? Entonces, primero sería un firmware.
Ese firmware se puede hablar de microcódigo, o sea, todos los microprocesadores al ejecutar una instrucción están interpretando un microcódigo que puede ser también programado o que puede ser ejecutado por circuitos. Si es ejecutado por circuitos, pues de pronto es más rápido que el interpretado, pero entonces aquí viene también el problema, si es más complejo o más sencillo. Entonces es más sencillo hacer sumas y restas que multiplicaciones y divisiones. Entonces si estamos dividiendo y multiplicando, es más fácil hacer sumas sucesivas o restas sucesivas. Depende del algoritmo que utilicemos, ¿no es cierto? Si vamos a hacer una multiplicación, se puede lograr por medio de una rotación a la izquierda o a la derecha, dependiendo de la posición binaria. Ya sabemos que un computador trabaja con unos y ceros, valores binarios, y estos valores, dependiendo de ese 1 y ese 0 en donde se encuentre, tiene un peso, un valor. Y ese valor va a ser en potencias de 2. Entonces, si corremos un valor de estos hacia la derecha o a la izquierda, lo estamos dividiendo o lo estamos multiplicando por 2. Eso quiere decir que podemos hacer una multiplicación más rápida desplazando un valor o rotándolo que haciendo la multiplicación por un circuito. Debido a ello, entonces también se logran algoritmos muy sencillos con el RISC, el cual ejecuta en un solo ciclo de instrucción máquina toda una instrucción. En un primer momento, para montar un clúster con muy pocas, digamos, muy pocos cambios en un primer momento. Siguiente. En el diseño del clúster tenemos, digamos, varias capas. Sería repetir lo que ya habíamos dicho, la CPU y todo lo que sube, digamos, hasta encontrar la máquina ya paralela, que es una aplicación que nos va a brindar, nos va a simular como si estuviéramos en un computador, cuando en realidad se están usando cientos o miles de computadores. Y todos están trabajando como uno solo. Eso es lo que se busca con la computación paralela. Siguiente. Diseño del clúster, entonces tenemos unos, digamos, unos puntos a tener en cuenta, los cuales ya hemos mencionado algunos, como es ver como la totalidad del disco. Entonces, si todas las máquinas tienen cierta capacidad de disco duro, podemos ver en la, digamos, en la que hace maestra, pues se podría hablar de que un computador hace de maestro y los otros de esclavos. Esa sería una posible configuración. Entonces, en el computador maestro se verían reflejados cuánta memoria contamos, que sería la suma de todas las memorias de cada máquina, aun cuando pues el desempeño no va a ser como si estuviera en una sola, pero sí mejora grandemente. Siguiente. Las prestaciones, entonces necesitamos gran ancho de banda. Este gran ancho de banda nos lo da el medio de transmisión. Sabemos que el medio de transmisión, entonces, depende de donde esté montada, si es por cobre o por fibra. Los elementos de interconexión, digamos que los concentradores en este momento ya no se usan, los hub están descartados porque pues ellos concentran a nivel físico, o sea que tenemos solamente conexiones de cable. Entonces ellos están reemplazados por los switch o conmutadores. Digamos que estos son los elementos, y dependiendo del switch o conmutador, dependiendo de su velocidad, también entonces nos va a presentar un cuello de botella a la hora de utilizar la computación paralela. Siguiente. ¿Para qué usamos la computación paralela? Entonces, ahí tenemos algunos. El principal que queremos usar, entonces, podría ser para el cálculo científico y
Dice que permite a pequeños grupos disponer de una supercomputadora con muy bajo precio. Siguiente. El middleware es el nivel de software que se ejecuta por encima del sistema operativo. Dice que proporciona, digamos que el entorno para nosotros hacer la programación. Entonces aquí ya hablamos de algunas herramientas de programación paralela, compiladores paralelos, tenemos la PVM, la máquina virtual paralela, la librería de paso de mensajes, podría usarse también Java, cuando Java corre en la máquina virtual, entonces si ya nos metemos con máquinas virtuales a correr, eso ya empieza a, cuando se empieza a emular máquinas, entonces se empieza a disminuir la velocidad de trabajo, porque una máquina que se emula, entonces se está emulando sobre un procesador físico. Siguiente. La jerarquía, entonces lo que permite ver es una jerarquía de ficheros única. Vamos a entrar al computador y vamos a ver un espacio de memoria único, como decíamos, que está conformado por la memoria de todos los componentes, todos los computadores que conforman este supercomputador, y una interfaz de usuario único que permite la facilidad de manejo. Siguiente. Digamos OpenMOSIS, parte de MOSIS, es como decir, el Unix es el propietario y de él sale el Linux o el Linux. Entonces algo ocurrió aquí también con la computación paralela. El primer, digamos, estudio serio fue el MOSIS, pero entonces apareció el desarrollador de OpenMOSIS que trabajan sobre OpenGL, que es software libre y es el más usado en este momento, porque pues como sucede con Unix, por MOSIS hay que pagar y esos precios sí son bien altos, ¿no? Siguiente. Entonces OpenMOSIS funciona simulando un sistema multiprocesador. Reparte procesos entre los nodos según su carga de forma automática y transparente y dinámica. Digamos que es una manera de implementar la computación paralela sobre Linux o Linux, y al implementarla sobre Linux no tenemos ningún problema de licencia, entonces podemos trabajar digamos que más tranquilos. Siguiente. Beoful es otro tipo de clúster, digamos que usa la programación paralela, o sea las dos librerías, y es otra manera también de montar un supercomputador. Siguiente. El VMware virtual, pero entonces aquí el problema del VMware otra vez, para hacer virtualización de máquinas depende de la memoria y hay un problema también de desempeño en velocidades. Siguiente. Y aquí ya tenemos unos ejemplos de clúster. Digamos que este clúster es uno de los más antiguos, montados con Pentium 2, 10 base T, usando una red local, y ahí podemos ver que con un solo monitor estamos viendo lo que están haciendo todos esos computadores ahí juntos, usando solamente las torres, ¿no? Donde están ubicados los microprocesadores. Esas torres pudieran tener memoria y disco duro o simplemente tener lo que se llama la motherboard y funcionar. Dependiendo entonces de lo que queramos, si queremos más discos, entonces pues todas las unidades tendrán discos, tendrán memoria y vemos ahí que es uno de los más antiguos. Siguiente. Aquí ya hay uno más mejorado con procesadores alfa. Podemos ver que sigue todavía montado sobre una Ethernet.
Tenemos uno ya mejor, y este sería, digamos, ya montados en rack y con más pequeños, o sea, ya no necesitan tener toda la circuitería de un computador en sí, sino que ya están especializados ya para ser montados de esa manera, digamos, generando menores problemas de consumo de energía, sí, que sería uno de los problemas que tendría el computación paralela usando todos los computadores que hay que alimentarlos, ¿no? Siguiente. Aquí también tenemos otros tipos de Pentium 2, 10 base T. Tenemos otro ejemplo ya más mejorado. Ya vienen los racks. Devolvámonos un momentico. Ya vamos a acabar, tranquilo. Sí, tenemos ahí entonces visualizado ya, digamos que ya más especializado y montado todo sobre Gigabit Ethernet o Mininet. Entonces hay un problema, ¿no? La red local ya se monta desde otro tipo de vista. Se utilizan otras tarjetas de red que no son las usadas normalmente. Se usa la Ethernet y ya en esta se usan Token Ring, que es una distribución ya en anillo, la cual va a dar una mejor sincronización del paso de mensajes entre microprocesadores. Siguiente. Una gráfica de desempeño, digamos, a través de la historia, llegando a los teraflops y a los pentaflops. Siguiente. Problemas. Entonces todavía hay unos problemas y en esto no está todavía escrito nada sobre lo último, ¿no es cierto? Todo es investigación. Por eso acá en la Universidad Corhuila empezamos con esta investigación y con un grupo muy bien preparado estamos entonces enfrentando, digamos que por favor, la siguiente. Entonces, se habla de granja de render. Una granja de render para 3ds Max, para renderizar películas, por ejemplo, es una de las aplicaciones que se pueden hacer, porque alguien decía, bueno, pero ¿para qué ese computador paralelo, no es cierto? Entonces ese computador paralelo es para, digamos, computación intensiva, por ejemplo, cuando no es posible hacerla debido a las horas máquina, lo que se llama CPU, millones de horas de CPU. Entonces miremos esa granja de render para 3ds Max. El Titanic utilizó Linux sobre alfas para el render de las imágenes, utilizando aproximadamente en esa época unos 1000 o 1500 computadores en paralelo. Shrek 3 consumió 20 millones de horas CPU para renderizar toda la película. Entonces, para renderizar esa película se ocuparon 20 millones de horas CPU. Eso quiere decir que si no hubiera habido esa programación paralela, todavía estarían renderizando esa película, ¿cierto?